El título de nuestra charla en solitario de hoy es Ojo que no me morí. Se trata de entierros prematuros. Se trata de que en algunas épocas la gente temía ser enterrada sin haber muerto. El filósofo Schopenhauer dejó expresas instrucciones para que su cuerpo permaneciera durante 5 días expuestos para evitar toda posibilidad de error. El escritor Christian Andersen tenía el mismo temor. Por eso siempre dejaba en el espejo de la habitación un cartel que advertía: no estoy muerto, y daba detalladas instrucciones de quién y cómo debía revisarlo. En Inglaterra, una dama de fortuna que dudaba de la contundencia de la muerte, dejó una importante suma a su médico personal, el doctor Charles White, a condición de que jamás fuera enterrada y que su cuerpo permaneciera preparado para una nueva oportunidad. Y así se hizo. Tras su muerte, todos los días, por orden de esta señora que ya se había muerto, y durante muchos años, el doctor White, junto con 2 testigos confiables, revisaba a esta señora en busca de perdidos signos vitales. Esta situación se hizo famosa e incluso el poeta Thomas de Quincy recuerda haber peregrinado a Manchester para ver a esta señora, que en ese entonces era habitante de un cómodo placar. A la muerte del propio doctor White, los herederos de la dama decidieron, lamento decirlo, deshacerse de ella y transfirieron su cadáver al Museo de Historia Nacional de Manchester. En realidad es historia natural, no historia nacional. Cuenta nuestro amigo el doctor López Mato que los criterios para determinar cuándo una persona estaba muerta, salvo que los signos fueran muy ostensibles, decapitación, pero los requisitos y los criterios fueron cambiando a lo largo de los siglos. A veces los médicos antiguos se equivocaban y entonces tenían lugar errores que terminaban con muertos que no lo eran realmente. Una de las primeras voces que alertó del peligro de la sepultura acelerada fue la del filósofo inglés Francis Bacon. En su Historia de la vida y de la muerte, narra la desgracia de Juan Duns Scoto, un teólogo franciscano escocés que murió inesperadamente en 1308 cuando visitaba Colonia. Cuenta Bacon que Scoto caía a veces en una especie de sopor o de coma y que por esa razón temía ser enterrado vivo. Había aleccionado a su sirviente para que, llegado el caso, comprobara que su fallecimiento era cierto y entonces sí permitir que lo llevaran a la tumba. Pero la verdad es que este religioso, Scoto, fue sepultado en ausencia de su criado y el muchacho, temeroso de que se hubiera cometido un error, pidió la exhumación del cuerpo y vio que el cadáver de Duns Scoto presentaba las manos rotas y los dedos mordidos. Y este muchacho pensó: ¿quién se los va a morder los dedos? Él. Según Bacon, la tumba del pensador lució esta inscripción durante muchos años: aquí yace Duns Scoto, una vez enterrado, pero 2 veces muerto. A mediados del siglo XVIII, el médico Jacob Winslow, que era danés, de nacimiento, francés por adopción, comenzó a enumerar estas historias, algunos reales, otras inventadas, historias de resurrecciones milagrosas, de muertes dudosas, entierros prematuros. Todos estos escritos solo tenían un factor en común: el miedo a que se dé uno por muerto equivocadamente. En los testamentos realizados en París a mediados del siglo XVIII, muchos incluían salvaguardas para prevenir un entierro precipitado. El problema era definir
¿En qué momento concreto había dejado a alguien este mundo? En su historia natural, Plinio decía que pese a los muchos signos externos que sugieren la muerte, no hay ninguno que lo asegure por completo. Por su parte, Galeno reconocía la dificultad de determinar la muerte en ciertas condiciones, como la asfixia, la catalepsia, la intoxicación alcohólica. Muchos siglos después, el proceso para certificar una defunción no había cambiado nada desde la Roma clásica. La ausencia de latidos del corazón, falta de respiración, ya bastaba. Venía un tipo y decía, a ver, no respira, no le late el corazón, está muerto. Por ahí el tipo decía, ¿qué? ¿Muerto? Está muerto. El doctor Winslow, que fue el que escribió todas estas historias, decía que el signo indiscutible era la descomposición. Ahí sí, no hay duda. Y enumeraba una serie de maniobras para corroborar la partida. Recomendaba frotar sobre las narices de los supuestos muertos ajo, cebolla o rabanitos como estímulo. Si no decía nada, chau. En 1787 el médico francés François Thierry, que defendía que la mayoría de la gente no moría hasta tiempo después de aparecer los signos cadavéricos, propuso que en todas las ciudades francesas se construyeran unos mortuorios para depositar los cadáveres hasta que se estuviera seguro de que el tipo estaba muerto. Al año siguiente, el alemán Johann Peter Frank recomendó que los cadáveres se mantuvieran sin enterrar 2 o 3 días, pero desaconsejó que esto se hiciera en las casas particulares. Sugirió la construcción en cada ciudad de una Totenhaus, una casa de los muertos. La propuesta de Frank, uno de los más influyentes médicos de la época, fue aceptada. Y el primero en seguir sus pasos fue el doctor alemán Christoph Hufeland de Weimar. En 1790 diseñó una casa de los muertos para sus conciudadanos. Era médico del rey Federico Guillermo III de Prusia, de Goethe, de Schiller, y este doctor Hufeland bautizó su peculiar tanatorio como Vitae Dubiae Asylum, asilo de la vida dudosa. La construcción comenzó en 1791. En fin, una cama, camillas, elevaba la temperatura del edificio para acelerar las putrefacciones y todo esto. En 1795 se inauguró un cementerio preventivo. Es genial, el cementerio preventivo es una cosa genial. Esto en Berlín. Y ahí, en cada ciudad alemana, ponían estos lugares. Muchas personas, como Wilkie Collins o Mark Twain, visitaban esos lugares y contaban lo que veían. El más lujoso fue el de Múnich. Ahí la ubicación del finado dependía de su riqueza. Habitaciones lujosas para la espera, se admitían visitantes, cualquiera podía pasearse, podía visitarlo el lugar, ¿no? Por ese suntuoso palacio de los muertos. Allí la forma de detectar las resurrecciones era muy peculiar. Los cadáveres lucían cuerdas atadas a los dedos y ligadas a un órgano de fuelles, un armonio, ¿no es cierto? Y entonces el muerto se despertaba, ¿cierto? Ahí, uy, caramba, dice, me han enterrado vivo. Ah, veía un piolín en el dedo. Esto debe ser para que suene el fuelle. Y ahí iban y lo rescataban. En el siglo XIX, la certificación de la muerte todavía era un tema a resolver. Un tal Middeldorf proponía clavar en el corazón una aguja larga terminada en una banderita. Si la banderita se movía, es que el corazón te latía. Después también se presentaron peluqueros, pero no, se dieron cuenta de que a veces a los muertos les crecía el pelo después de la muerte y no significaba una resurrección.
Y la última palabra en la tecnología fue ataúdes dotados de todos los medios de comunicación con el exterior. Tapas de vidrio, sistemas de alarma, iluminación, tubos. El conde ruso Karnicki diseñó un dispositivo que a la menor impresión levantaba también una bandera que advertía el retorno. Digamos, para terminar, que este ataúd, equipado con ventilación, incluso alimentos, bueno, para hacer más liviana la espera, fue puesto a la venta con el nombre de Le Carnice. El conde viajó con su invento para promoverlo, llegó a probarlo, no en su persona, sino en la de un tal Faroppo Lorenzo, italiano, que voluntariamente estuvo enterrado durante 10 días, cuando lo sacaron sano y salvo. El prefecto de Milán otorgó un certificado de funcionalidad para este lecho mortuorio preparado para resucitar. En la actualidad, lo que se lleva más, lo más aconsejable, es una grabación que se pone en acción con un botón dentro del féretro y que deja oír la voz del finado diciendo: me siento mucho mejor.